Bien, entonces continuamos, ¿no? Em, a ver, un ratito. Bueno, habíamos hablado de todo esto, nos faltaba la deficiencia, ¿no? Eso es lo que estábamos entrando. Ahora, en cuanto a lo que es la deficiencia del hierro, efectivamente ya hay más información con respecto a la deficiencia y las probabilidades de diferentes tipos de enfermedades, ¿no? La deficiencia del hierro, entonces, constituye una de las carencias nutricionales más comunes. Comprende varios estadios, ¿no? Es la reserva del mineral comienza a deplecionarse, que quiere decir que se produce una disminución en la cantidad circulante de ferritina, que ya sabemos a qué se refiere principalmente. No nos olvidemos que tiene que ver con esos depósitos que tenemos nosotros en nuestro organismo de hierro. Entonces, esa se va a ver afectada o disminuida cuando hay una deficiencia en cuanto al consumo de hierro. Hay una disminución en la cantidad de hierro disponible para la eritropoyesis, ¿no? Que tiene que ver a nivel celular. Constituye la anemia ferropénica, que se manifiesta a una disminución en las cifras de la hemoglobina. Básicamente, sabemos que cuando hay una deficiencia de lo que es el hierro, estamos dirigiendo ya todo esto a lo que es la anemia, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esas causas de las anemias, de la anemia, perdón. Y para eso se consideran estos tres factores principales. El primero es un factor relacionado con la alimentación, obviamente, un factor relacionado con el aumento de las demandas y un factor relacionado con el aumento de las pérdidas del hierro, obviamente, ¿no? A ver, cuando hablamos con respecto a los factores relacionados con la alimentación, es decir, el consumo prolongado del alimento, un ratito están entrando todavía. Cuando hay un consumo prolongado de alimento con un contenido bajo en hierro, entonces generalmente eso se va a ir asociando a una deficiencia en el aporte energético diario, va a constituir una causa para el desarrollo obviamente de la anemia, ¿no? Es decir, si todo el tiempo se ha consumido cantidades muy bajas de hierro, obviamente vamos a dar lugar a que se presente la anemia. Ahora, por otro lado, también las dietas con una cantidad total adecuada de hierro, pero con baja biodisponibilidad del mismo, ¿no? Por los factores de inhibición que hemos visto, también puede constituir un factor de riesgo del desarrollo de la anemia. Entonces, eso siempre, bueno, seguramente nosotros no hemos hecho en algún momento esa combinación de decir, ¿no? Si yo quiero consumir hierro, entonces tengo que combinar con este tipo de vegetales o estas frutas porque contienen estos ácidos. Pero si hacemos un equilibrio y consumimos de forma constante, seguramente no va a haber problema. Pero si hay un desequilibrio total, que no hay la biodisponibilidad del hierro en nuestra alimentación, se puede pronunciar la anemia, ¿no? A veces decimos, pero si yo me alimento bien, no me siento mal tal vez, o no he notado que tenga un consumo menor, ¿no? O alguna cosa así. Entonces puede estar muy relacionada con una mala combinación. Es decir, no estamos permitiendo, no estamos haciendo una combinación que nos permita absorber el hierro que estamos consumiendo en los alimentos de origen animal, que son los que contienen mayor cantidad de hierro, ¿no? Puede ser desde ese punto, es un factor. En el caso de un factor relacionado con el aumento de las demandas, es en los momentos que vamos a identificar, por ejemplo, la niñez, la pubertad, el embarazo, la lactancia. Entonces, en esas etapas, las necesidades de hierro están aumentadas, ¿no? Entonces, puede ser que en este caso, si no hay un cuidado del consumo del hierro, puede dar lugar a la anemia. En este tipo de grupos normalmente se puede dar si no se hace un buen equilibrio del consumo de hierro. Entonces, ese es nuestro segundo factor. El tercer factor, que son los factores relacionados con el aumento de las pérdidas. ¿A qué se refiere? En algunos casos puede darse en cuadros patológicos que pueden alterar las pérdidas basales de la sangre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hemorragias ocasionadas en el parto o en cirugías, en enfermedades crónicas como úlceras, afecciones gastrointestinales, como en el caso de la hemorroides, o algunas veces en el caso de origen genito urinario, ¿no? El genito urinario, sí.
como también los fibromas uterinos, ¿no? Entonces, estos factores pueden estar relacionados con un aumento de pérdida de hierro. También puede ser otro factor relacionado con el aumento de las pérdidas, el uso prolongado de aspirina, ¿no? Que incrementa la pérdida sanguínea de origen gastrointestinal. También la parasitosis, ¿no? A veces constituyen esta patología cuando se incrementa la pérdida de sangre por la presencia de algunos parásitos, que eso también seguramente ustedes deben saber mejor que yo, ¿no? Que esos parásitos llegan a producir esta pérdida de sangre y por lo tanto la pérdida del hierro también. Bueno, esta parasitosis, pero son dos parásitos que dan lugar a esta pérdida, que es la Necator y la ancilostoma, ¿sí? Que van a dar lugar a estas pérdidas sanguíneas por la materia fecal. Entonces, estamos nombrando estas en relación a los factores relacionados con el aumento de pérdida. Puede ser por las hemorragias ocasionadas en partos, cirugías, enfermedades crónicas como úlceras, etcétera, hemorroides. Luego está el uso prolongado de la aspirina, que incrementa la pérdida sanguínea de origen gastrointestinal. Entonces, ya se dan esos dos factores a nivel de la relación del aumento de pérdidas, la parasitosis por presencia de estos dos parásitos que van a dar lugar a las pérdidas sanguíneas por materia fecal. Entonces, esas principalmente tendríamos que considerar dentro de los factores relacionados con aumento de pérdida, ¿no? En los factores. Entonces, esos son los que van a poder dar lugar a una anemia, ¿no? Pueden causar una anemia. También hay una sintomatología y efectos en relación a esto. ¿Cuáles son esos síntomas clínicos que pueden presentarse durante la anemia? Pueden ser la anorexia, la palidez de las conjuntivas, la estomatitis angular, es decir, una inflamación de la comisura de los labios, la glositis, cuando hay una lengua inflamada, ¿no? Que pueden dar lugar a que sí está existiendo una deficiencia de lo que es el hierro y se está presentando lo que es también la anemia y puede presentarse estos síntomas clínicos. También está uno que se lo denomina pica, que es la alteración del apetito. Han debido escuchar sobre esta alteración que se manifiesta cuando se quiere consumir sustancias no nutritivas. Por ejemplo, tierra, arcilla o hielo. Han debido escuchar seguramente, ¿no? Que hay personas que quieren comer eso, la tierra o la arcilla. Y eso es, y a eso se le denomina una sintomatología clínica pica, que es la que da lugar a esta deficiencia de hierro que está dando que se está produciendo en este caso, perdón, la anemia. Eso, básicamente, ¿no? Lo más importante en cuanto a lo que se refiere el hierro. A ver, ahora vamos a hacer las preguntas que corresponden con respecto al hierro. A ver, Eldi, ¿cuáles son las funciones del hierro? No está tu micrófono tal vez prendido, Eldi, no se te escucha bien. No se te escucha. No se escucha. Entonces, si puedes hablar por el chat, por favor. Las funciones del hierro. ¿Ya, Eldi? A ver, luego vamos a ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver los que no han hablado todavía. María Jesús. La absorción del hierro, María Jesús, ¿nos puedes explicar, por favor? María Jesús. Hay el hierro hemínico que atraviesa por difusión pasiva y el hierro no hemínico que se absorbe en forma reducida. La absorción va a depender de la interacción de los distintos componentes dietéticos en el momento de la absorción. Como dije, el del origen hierro aportado de la dieta, que es el hierro hemínico.
y el hierro restante, que es contenido en los alimentos, representa al hierro no hemínico. Eso he entendido. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, Omaira. A ver, la absorción, si nos puedes explicar, Omaira. No está Omaira. Silvia Rojas. Perdón, doctora, ¿podría repetir la pregunta? Es que están aquí petardos y no se escucha muy bien. Ya, la absorción del hierro, por favor, Omaira. La absorción, ¿no? A ver, Silvia Rojas. La absorción del hierro. La absorción del hierro anímico se atraviesa por difusión pasiva, y la absorción del hierro no anémico se reduce como en hierro férico. Y se absorbe como hierro, como hierro. La absorción de calcio evita la absorción. Cuando se absorbe mucho calcio, esta evita que se absorba el hierro. Ya, a ver, está bien, gracias Silvia. A ver, ¿alguien más? Ahora sí, voluntarios. Ya, ingeniera. A ver, dime, Anabel, por favor. Ya, el hierro hemínico se absorbe de 20 al 30%, el hierro no hemínico del 1 al 8%. Existen dos tipos de hierro hemínico y hierro no hemínico. Ya. A ver, cuando hablamos, hemos hecho... La transferrina es la que deposita el hierro en los músculos, y la transferrina sirve para... Ya, gracias, Anabel. A ver, ¿quién me puede hablar sobre de qué forma se puede mejorar la absorción del hierro? Yo, A ver, Jocelyn. sí, se puede mejorar la absorción con la presencia de los ácidos como ser el ascórbico, el cítrico, el mánico, tartáricos. Esos van a estimular esa absorción. Van a mejorar, como hemos dicho. Pueden llegar a duplicar o hasta incluso triplicar o más la absorción del hierro cuando se consumen los ácidos orgánicos, ya que están presentes en las frutas y en los vegetales que hemos nombrado. ¿Cuáles son los que perjudican la absorción? A ver, Ana, ¿cuáles son los que perjudican la absorción del hierro? Como inhibidor Lisen tendríamos a los citatos y los oxalatos. Entre otros, ¿no? Incluyendo incluso al calcio. Bien, bueno, vamos a pasar a los siguientes, a todos los dos últimos que nos faltan, que no son muy cortos, por el tiempo, ¿ya? En este caso, vamos a hablar del zinc, para terminar. Bueno, en el caso del zinc tiene estas tres funciones: enzimática, estructural y es un regulador de la expresión de los genes también.
Entonces, cuando hablamos de enzimática, participa en reacciones enzimáticas, ¿no? Son alrededor de 50 metaloenzimas que dependen de la presencia del zinc para poder dar lugar a su actividad catalítica. Luego está la estructural, que se da a nivel de a través de las metalproteínas, que se va a utilizar el regulador de la expresión de los genes, ¿no? Que va a participar en la transcripción, en la replicación genética. Luego está la absorción y el metabolismo. En el caso de la absorción y del metabolismo, en el caso de los alimentos, el zinc se encuentra unido a una proteína en forma de complejos normalmente, que necesitan sí o sí de la actividad de las enzimas digestivas para que se libere el zinc y pueda ser absorbido. ¿Ya? Entonces, en los alimentos el zinc se va a encontrar unido a las proteínas y después va a ser sintetizado, o mejor dicho, digerido por las enzimas digestivas y va a ser liberado para ser absorbido. Ahora, en cuanto a lo que se propone para su mecanismo de absorción, puede ser uno saturable, que está mediado por un transportador, o otro insaturado, no mediado, ¿no? Si se dan cuenta en relación a los minerales, van a tener básicamente las mismas formas de absorción, ¿no? No son muy variables. Ahora, en cuanto a lo que es el metabolismo, ¿no? Este esquema que ustedes tienen ahí con respecto al metabolismo del zinc. En los alimentos, efectivamente, como hemos dicho, lo vamos a ingerir, ¿no? El zinc va a estar unido a las proteínas, las enzimas digestivas van a participar para liberar el zinc y después o posteriormente va a entrar a lo que es el enterocito. Ahora, cuando hablamos de estos factores que pueden llegar a inhibir en la absorción, están los que ya conocemos. Fitatos, en este caso el sulfato ferroso, el calcio, los falatos. Entonces, estos pueden producir una inhibición en la absorción del zinc, que sabemos que se encuentran en los mismos alimentos, ¿no? Las cantidades efectivamente van a ser importantes. Si hay una mayor cantidad de estos, efectivamente van a dar lugar a una inhibición mayor, obviamente. Ahora, en el caso del zinc, entonces, se va a unir a dos tipos de proteínas, ¿sí? Para poder recién pasar a cumplir, en este caso, con una función específica dentro de nuestro organismo. Ahora, se va a unir a la que se la denomina como MT, ¿sí? Que es una proteína que va a estar un segundito, relacionada. Bueno, se la denomina mejor, bueno, va a estar en el intestino, es una proteína intestinal que se encuentra en el intestino delgado. Esta proteína, la MT, se llama metaltionenina, ya que es la que se va a participar justamente en transportar el zinc para que cumpla posteriormente con la función que corresponda, ¿no? Que vamos a ver. Y la otra es la PIRC, ¿no? La PIRC, que es la proteína igual intestinal rica en cisteína. Entonces, estas dos son las que van a permitirnos transportar el zinc. Por lo tanto, la salida del zinc, del enterocito, estaría mediada por una actividad de una bomba igual, que es la ATPasa, sí, suministrando la energía para este proceso de poder dar lugar al uso del zinc posteriormente en nuestro organismo. Luego, una vez que ya ha ingresado el zinc, se va a unir nuevamente a lo que es la albumina, o el zinc más la alfa-2 globulina, que van a ser depositadas en los tejidos para los usos posteriores que ya hemos nombrado, para las funciones posteriores que ya hemos nombrado y que van a ir cumpliendo, ¿no? Entonces, de esa manera se va a metabolizar el zinc, uniéndose a estas dos proteínas, utilizando esta bomba calórica, o en este caso, una cantidad de energía importante para poder recién dar lugar a su ingreso a nuestro organismo. Luego está las ingestas dietéticas recomendadas, pero en relación a esto estaríamos hablando, perdón, de los indicadores, ¿no? Con respecto a esto. Estos indicadores, igual, son con el objetivo de saber si realmente estamos consumiendo adecuadamente el zinc. Entonces, es lo que nos va a dar lugar a identificar el estado nutricional. Está el zinc en el plasma,
el zinc en el eritrocito, que se va a ir midiendo, el zinc en el pelo o en la saliva, en la orina, entonces, o la determinación de la función de algunas enzimas. Si estas enzimas, por ejemplo, la fosfatasa alcalina, la anhidrasa carbónica, etcétera, no funcionaran de forma adecuada, entonces se puede pensar que no está habiendo el consumo adecuado del zinc, ¿no? O que está habiendo una deficiencia del zinc. Entonces es un indicador para poder saber que no se está produciendo un consumo adecuado o equilibrado del zinc, ¿no? Entonces esos vendrían a ser los más importantes. Los alimentos fuente. Los alimentos de origen animal, especialmente lo mismo. Carnes rojas, mariscos, que van a constituir las principales fuentes del zinc. Son especialmente ricas el zinc en las ostras, ¿no? Que pueden llegar a contener de 52 miligramos hasta 100. Entre los alimentos de origen vegetal estarían los granos enteros, las semillas, que las que van a ir conteniendo en mayor cantidad también. Bueno, aquí tienen el contenido de el zinc en algunos alimentos y también el contenido en fitatos en los alimentos, que siguen también siendo un efecto inhibidor para la posterior absorción del zinc, como hemos estado viendo, ¿no? Son componentes presentes normalmente en los alimentos de origen vegetal que van a poder dar lugar a esta inhibición. Bueno, en cuanto a lo que es la deficiencia, el diagnóstico de la deficiencia, en este caso en relación al zinc, es difícil, ya que se producen varios síntomas clínicos inespecíficos, como por ejemplo la anorexia, ¿no? Obviamente, si hay una anorexia, con ella hay una disminución en la ingesta de los alimentos, que puede dar lugar a interpretar un mecanismo adaptivo para conservar los niveles tisulares del zinc, ¿no? Como cualquier otro nutriente, ¿no? Entonces no es muy preciso o es muy específico este síntoma, pero puede ir dirigido desde ese punto. Si se tiene anorexia, puede darse lugar a una disminución de este mineral. Esta disminución puede llegar al enanismo. Se ha observado también una disminución en la agudeza del gusto. También puede darse durante la gestación, la deficiencia de zinc, que va a dar lugar a una predisposición al nacimiento de neonatos de bajo peso, y el retardo de la tasa de la cicatrización de las heridas. Entonces, eso nos puede dar lugar a pensar de que hay deficiencia de zinc, cuando hay una disminución, cuando hay un consumo menor del zinc, entonces se puede dar el enanismo, se puede observar una disminución de la agudeza del gusto. Durante la gestación, si hay una disminución de zinc, el nacimiento del neonato es de bajo peso y un retardo en la tasa de la cicatrización de las heridas, ¿no? Si hay demasiado problema para la cicatrización de heridas, entonces se puede pensar que hay una deficiencia en el consumo de lo que es el zinc. Y finalmente lo que es la toxicidad, ¿no? Dosis elevadas de zinc administradas por vía parental pueden provocar la muerte en relación a una dosis. En la toxicidad aguda de zinc se puede observar a partir de una ingesta de 150 miligramos de zinc por día. ¿Qué es lo que va a producir? Vómitos, malestar gastrointestinal, náuseas y mareos. También se puede dar cuando hay un excesivo consumo de zinc, la enfermedad del Alzheimer. Y también interfieren en el metabolismo del cobre, ¿no? Cuando hay. Entonces son también indicadores que se pueden utilizar para identificar que hay una toxicidad, en este caso del zinc. Entonces, eso en cuanto al zinc. A ver, vamos a ver rápidamente. En caso de lo que, a ver, Jairo, en cuanto a lo que es, a ver, la deficiencia del zinc. Jairo, ¿está? Sí, ingeniera, pero se escucha entrecortado. ¿Me volvería a repetir la pregunta, por favor? La deficiencia en el zinc. La deficiencia en el zinc es lo que les preguntaba. ¿O alguien que quiera responder? Se podría dar el enanismo, también se podría ver una disminución en la agudeza del gusto y durante el embarazo puede haber, digamos, el nacimiento de los
puede haber un retardo en la cicatrización de las heridas. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, eso en cuanto a lo que es la deficiencia. Vamos a pasar al último para terminar, que es el yodo. Vamos a ver las funciones que cumple el yodo. Un ratito, vamos a anotar aquí a Jairo. Las funciones, ¿no? La que está relacionada con el yodo únicamente con su presencia es en la estructura de las hormonas tiroideas, ¿no? Como ustedes ya saben. Son necesarias para el desarrollo del funcionamiento neuronal, el crecimiento de la talla, la maduración ósea durante la niñez y la pubertad, básicamente en esos grupos. Ay, perdón. Luego está la absorción y la biodisponibilidad, ¿no? Se absorben rápidamente el yodo en el estómago y una porción superior del aparato digestivo, en un porcentaje aproximadamente del 90%. En cuanto a esta absorción, se denominan a los que son, o a lo que tienen ahí como biogenos, perdón, que son unos glucósidos cianogénicos que tienen una participación importante en lo que representa la hidrólisis de metabolizar algunos productos de tiocianatos para poder mejorar la absorción de lo que es el yodo. Es decir, estos llegan a impedir la captación del yodo por la tiroides, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que estos compuestos, que son estos glucósidos cianogénicos, que por hidrólisis vayan liberándose para poder metabolizar y producir los tiocianatos y de esta manera poder dar lugar a una mejor absorción del yodo, perdón. Entonces, en relación a esto, ya vendríamos a tomar en cuenta esos diferentes componentes para poder mejorar la absorción del yodo. Las pérdidas del yodo se pueden dar más que todo por la cocción, ¿no? Se ha estimado un 50% por el hervor, un 25% por el asado y un 20% por la fritura, ¿no? Entonces se puede producir una pérdida. Vamos a ver en qué alimentos, obviamente. En el caso del metabolismo, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema conceptual de lo que es el metabolismo. Vamos a hablar del yodo dietético, obviamente, que está presente en los alimentos. Se va a producir una absorción del 90%, dando una posterior absorción como yodo plasmático. Y ese es el que se va a ir dirigiendo a lo que es la tiroides, ¿no? Que sabemos muy bien que va a ser básicamente una de las funciones más importantes y únicas que tiene el yodo. Entonces, va a participar de igual forma una proteína que va a ayudar a la autorregulación de lo que es el ingreso del yodo plasmático como yodotironina, que puede ser en algunos casos también almacenados en los tejidos o también puede ser utilizado en el hipotálamo. Perdón, un ratito, están saliendo y están volviendo a entrar. Entonces, eso básicamente con respecto a lo que vendría a ser lo que es la tiroides, bueno, el metabolismo que está relacionado de forma muy importante con la tiroides, ¿no? Sí, básicamente eso. Los alimentos fuente, el contenido de yodo en los alimentos y en las aguas depende del contenido mineral en los suelos. Lo mismo que hemos estado hablando con respecto al agua y la cantidad de minerales que contiene. Se encuentran en mariscos, peces de aguas saladas, agua potable, los yodoferos, que son agentes utilizados como desinfectantes en la producción láctea, también pueden llegar a elevar el contenido de yodo en los lácteos, por ejemplo, ¿no? O los iodatos que se pueden encontrar en algunos otros tipos de alimentos. Entonces, básicamente, si hablamos de estos peces de agua salada o los mariscos, tienen que tener una cocción bastante importante, es decir, se tiene que controlar para que no exista una pérdida del yodo, porque fácilmente se pueden perder a temperaturas altas o dependiendo del tipo de cocción, como les había mostrado. Ahora, cuando hay una deficiencia en relación al yodo, entonces podemos hablar de estos trastornos por deficiencia del yodo,
que está el bocio principalmente, que es el que ustedes conocen en sus diferentes grados, bocio grado 0, 1, 2, ¿no? Que tiene que ver en la forma en que se ha manifestado dependiendo del consumo de yodo que se ha tenido desde el nacimiento, posteriormente hasta la etapa de adultez en relación a qué etapa también se tiene que considerar. Luego está el cretinismo endémico, ¿no? Que es la que se produce una deficiencia del yodo durante la vida fetal o neonatal, y el cretinismo mexidematoso, ¿no? Que es el menos frecuente y que se presenta en un retraso mental, el enanismo o las manifestaciones clínicas características del hipotiroidismo severo. Entonces, estas son las características importantes en cuanto a lo que es la deficiencia del yodo. Y finalmente, lo que es la toxicidad. Es rara en cuanto a lo que es el yodo. Son bien toleradas las cantidades de hasta 2 miligramos. Pero también esta toxicidad puede, bueno, ¿no? Dependiendo del consumo excesivo, afecta a personas normalmente de edad avanzada y puede manifestarse como una forma de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Este hipertiroidismo es conocido como tiroxicosis de Hot-Basedow, que se manifiesta con nerviosismo, irritabilidad, intolerancia al calor, la piel caliente, húmeda, adelgazamiento y la taquicardia. Entonces, básicamente esto en cuanto a la que es la toxicidad del yodo. Bien, entonces, bueno, eso es en cuanto a los minerales. Y ya, Eldi, voy a tomar en cuenta tu respuesta. Ya, eso vamos a ir considerando. Bien, entonces el examen va a ser hasta aquí, hasta donde hemos visto todo esto de las... bueno, va a entrar los lípidos, ¿se acuerdan? Que no, esta parte no hemos visto. Lípidos, vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles y los minerales. Todo lo que hemos visto hoy día también. ¿Alguna pregunta que te... en la parte práctica, hoy día efectivamente no hemos hecho la práctica, pero va a entrar hasta dietas por intercambio, ¿sí? Entonces, eso por favor, tomen en cuenta para su examen del próximo viernes. Sus trabajos de investigación también, bueno, los cuadros de investigación son los que tendrían que haber presentado. Y voy a revisarlos y si es que hay algo que se pueda corregir y el tiempo les da, les voy a pasar para que ustedes lo puedan corregir y tener para su segundo parcial. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Ingeniera, de la parte práctica, ¿desde qué tema va a ser el examen? En lo que hemos hecho en la práctica de la recolección de datos del cálculo, que si bien hemos hecho en el primer parcial, no lo habíamos terminado y recién lo hemos terminado en este segundo parcial, que es gasto energético total, lo que viene a ser lo que han calculado las calorías de los alimentos, lo que ya hemos hecho como cálculo final de la adecuación de la dieta y esos cálculos. Lo que nos faltaba de esta práctica, si no me equivoco, es de la tercera práctica, y esta cuarta que es la de intercambios, de dieta por intercambios. Eso va a entrar en cuanto a lo que es la práctica. ¿Sí? ¿Se ha comprendido o hay duda todavía? Dije, entonces, en relación a todo lo competente del segundo parcial va a ser, ¿verdad? Todo lo que se ha avanzado durante ese tiempo. Exactamente. Sí. Ok, gracias. De nada. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, nada más. Entonces terminamos la clase. Me he pasado a disculpar. La siguiente vamos a tratar de terminar mucho más. Bueno, la siguiente es su examen. Solamente toman o dan su examen y nada más. Así es que ahí vamos a compensar el tiempo que hemos utilizado el día de hoy. ¿Ya? Entonces, hasta luego. Que tengan un fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. De nada. Hasta luego. Hasta luego.